La ciudad, las personas y las historias tienen un lado B que retumba. Te invitamos a conocer ese eco callejero. Damos voz y abrimos la charla con aquellas personas, opiniones, historias, con aquellas experiencias y sonidos que hacen eco en nuestra sociedad y sobre todo que nos atraviesan a nosotros mismos. Hoy en un nuevo eco callejero, en una nueva entrevista, vamos a hablar con Pilar González, que bueno, quizás muchos en redes la hayamos visto en la última marcha por la ley de emergencia en discapacidad, y hoy la tenemos acá con nosotros en eco porque en los últimos días ha sido un eco muy importante y muy fuerte en nuestra ciudad y lo seguirá siendo en todos estos días y estos años. Pili, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar acá, primero. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy bien. Me gustó mucho la presentación, gracias. Sí, queremos un poco abordar eso. Sobre todo en ECO lo que hacemos es una entrevista más autobiográfica, pero no podemos no escapar de la situación social y un poco también el abordaje de lo que está pasando desde la perspectiva y la opinión de cada uno. Vos tenés una discapacidad motriz, te iba a preguntar en el principio de la entrevista, si te parece comentarnos, cuándo te diagnosticaron y durante toda tu vida, digamos, sabemos que también venís haciendo diferentes prácticas médicas. Bueno, ¿qué está pasando también ahora? Eso, para abordar lo principal, porque es también lo que nuclea la entrevista. Sí, bueno, esto que vos decías de preguntarme un poco de mi situación también, o sea, mi situación personal tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy en la sociedad, porque, o sea, estoy afectada, digamos, por lo que está pasando. Bueno, empiezo por lo que me preguntaste. Yo tengo discapacidad motriz desde nacimiento, o sea, es congénito lo que yo tengo. Yo tuve, o sea, un neuroblastoma, creo que se llama, que es como que aplastó el nervio de la médula. Y creo que eso, bueno, o sea, es congénito, lo tengo desde, creo que se gestó como en el 8º mes, no sé, algo así. Pero cuando nací no se sabía que yo tenía discapacidad. Pero bueno, con los días y semanas, como comparándome con mis hermanos, se dieron cuenta, bueno, que claramente había algo extraño. Entonces me hice un par de estudios y bueno, se descubrió que tenía este tumor. Entonces rápidamente me operaron y después hice, o sea, un tratamiento quimio, 1 año. Y nada, después, o sea, yo de esa enfermedad, digamos, me curé y la secuela fue la discapacidad, que bueno, por ahí circula un poco, o es medio confuso, porque por ahí se piensa en la discapacidad como una enfermedad y no lo es. En realidad la discapacidad fue como la secuela de mi enfermedad, que sí era el tumor. Y nada, después el resto, o sea, de mi vida, me hice muchos controles, cada vez con menos frecuencia, pero, o sea, la verdad que llevo una vida bastante privilegiada. Mis papás me pueden trasladar a todos los lugares. Recién ahora me estoy empezando a manejar más yo en colectivo y esas cosas, pero durante toda mi vida pude tener eso. Y toda mi vida, bueno, lo había contado en la concentración, toda mi vida fui a rehabilitación, o sea, neurokinesiológica creo que se llama, para, bueno, tipo, no perder la fuerza en las piernas y todo eso. Pero bueno, a mí siempre me cubrió la rehabilitación e Incluir Salud, que antes era Profe, ahora se llama Incluir Salud, ahora cambié el nombre. Y toda mi vida me cubrí, no tuve ningún problema, y de hecho, o sea, si yo no tuviera Incluir Salud no podía ir las veces que voy a rehabilitación, porque es como muy caro por sesión pagarlo. Entonces, solo en un momento muy específico no tuve Incluir Salud y tuve que pagar, que fue cuando me cambiaron de centro, porque hace relativamente poco también cambié de centro, y ahí solamente por unos meses no tuve, y solo podía ir una vez por semana porque era caro. Entonces, nada, después me lo pudieron habilitar y ahí hago kinesiología y también un poco de gimnasia, como más específica, como más adaptado a lo que yo puedo hacer. Pero bueno, hace un par de semanas los del centro me habían comunicado esto de que Incluir Salud hacía ya varios meses que no pagaba, y por ejemplo los transportistas, que yo no uso transporte, pero muchos que van al centro sí, desde agosto del año pasado no estaba pagando y por eso tuvieron que parar. Y a mí me avisaron que era probable que pararan, y bueno, efectivamente a la semana siguiente, como no se regularizó la cuestión, tuvieron que parar porque era como imposible pagarle así a los trabajadores. Estaban como sacando plata de otras horas sociales para pagar. Y nada, y hace unas semanas que no estoy teniendo rehabilitación por eso.
me avisaron igualmente que lo van a ir como habilitando, como por ejemplo, una vez por semana podés ir, pero bueno, es solo 45 minutos una vez a la semana, que no es lo mismo que yo venía haciendo. Entonces está como bastante complicado. O sea, como te digo, yo en un sentido de la discapacidad, o sea, tengo todos los apoyos que podría tener, o sea, en ese sentido me considero privilegiada, pero no puedo pagar la rehabilitación 3 veces por semana, y sé que muchos otros tampoco, y esa es la situación actual, porque por ahí también veo que dicen, no, bueno, pero las mutuales siempre fueron, perdón, una verga, tipo, siempre fueron una bosta, que sí, tipo, siempre hubo como así muchos conflictos, los pagos atrasados, pero bueno, por lo menos yo nunca me había quedado sin rehabilitación, entonces creo que la situación actual es de emergencia, como está circulando, es claramente emergencia, y bueno, no está siendo como escuchado el reclamo. Vos, como dijiste recién, es una situación quizás de privilegio en el hecho de que tenés una familia que te acompañe, que te pueden llevar, traer, hacer la rehabilitación. Hay mucha gente que también tiene lo mismo, digamos, lo vamos a poner entre comillas, el privilegio, y capaz que todos estos recortes les pasan por el costado o no les interesan. ¿Por qué a vos te mueve salir y, no sé, dar la voz? ¿Por qué vas a una marcha y tomás el micrófono y llevas tu voz y movilizás para los demás? Sí, sí hablo muy rápido, díganme, porque yo por ahí soy medio acelerada. Tranqui, yo soy igual. Bueno, yo en realidad desde el año pasado se vienen haciendo estas concentraciones en la plaza, primero para que se aprobara la ley de emergencia en discapacidad, que eso por suerte se logró, pero bueno, ahora el problema es que no se está aplicando. Claro. Y que se quiere poner como otra ley que requiere básicamente que todas las personas con discapacidad tengan que renovar su CUD, que es, o sea, realmente un dolor de huevos, son muchas documentaciones. Hablamos, sí, ¿qué es el CUD? Perdón, sí, el CUD es el Certificado Único de Discapacidad, que toda persona con discapacidad lo tiene o debería tener si quiere, bueno, poder acceder a ciertos, no sé si la palabra es privilegios, pero... a los derechos básicos. Sí, a los derechos básicos, merecen, claro, sí. Digamos, la persona con discapacidad. Claro. Bueno, yo siempre lo tuve y siempre lo gestiono, digamos, con mi mamá, pero o sea, es como que te requiere una documentación bastante extensa y lo tenés que renovar cada cierta cantidad de años. Yo lo renové hace relativamente poco, entonces recién me vence literalmente como en 2040, pero si se aprobara esta nueva ley que quiere proponer el gobierno, es como que se tendría que como reempadronar todos y como todos volver a realizar esas documentaciones, y es como bastante complicado también si vos no tenés los apoyos, y también por lo que entiendo se quiere como dejar que la pensión no contributiva sea como compatible con un trabajo, lo cual es terrible porque la pensión muy complicado también no te alcanza para nada. Sí. Si vos, o sea... entonces, volviendo a tu pregunta, desde el año pasado voy a las concentraciones y en realidad al principio empecé a hablar, porque bueno, yo soy parte de un proyecto de investigación en la uni que es sobre la discapacidad y una mirada descolonial de la discapacidad. Y bueno, me pedían si yo podía leer algunos documentos donde está, o sea, en nuestro proyecto se pronunciaba en contra de, bueno, de no regular la ley de emergencia en discapacidad, de no aprobarla. Entonces leí esos documentos y me ha dado como, o sea, un poco de vergüenza. Al principio era como, uy, tipo, quieren que lo lea yo, pero bueno, entendía que era importante para ellos y para mí también que yo lo leyera, porque claramente no es lo mismo que lo lea alguien del proyecto que no tiene discapacidad que alguien que tiene. Eso, como que entiendo, digamos, lo que genera la figura de una persona con discapacidad agarrando el micrófono. Y bueno, y yo estudio lengua y literatura, y dentro de todo puedo expresarme más o menos. Y bueno, me han dicho que se me da bien, entonces también por eso es que creo que me ceden el micrófono. Y entonces, como siempre leí documentos, es como que, bueno, era algo que yo ya tenía pensado. Y no sé, como ver el recibimiento siempre me como que me trajo como esperanza de que básicamente no todos... o sea, no es todo tan malo, digamos, porque en las concentraciones se reunían no solamente las personas con discapacidad, sino familiares, amigos, y también, a mí me parece muy importante, los acompañantes, ya sea terapéuticos o los kinesiólogos. Y eso como que me parecía re importante que estén haciendo ahí el aguante más. Es una gran comunidad, aparte. Es como una comunidad, además de ser una cadena, porque todos los que transitan, digamos, por diferentes discapacidades, pero también todos quienes acompañan, es una cadena y una comunidad muy grande. Y sobre todo, que también quiero consultar ahora, por ahí la mirada que se tiene de la discapacidad, y hay un estigma muy grande, y de ese estigma ahora yo creo que lo bueno ha sido que la mirada
que ha tenido la sociedad para decir, bueno, che, no, tenemos que acompañar, Sí. porque es un sector de la sociedad que nunca tuvo que salir a marchar porque siempre tuvo todo garantizado en términos de, che, es una población muy vulnerable de la sociedad, che, salgamos a acompañar, digamos. Sí. Ahora, ¿cómo te llevas vos con ese estigma que se tiene en muchos casos, Sí. que dicen, che, no, pobrecito, ayudala, no, esto que lo... Mal. O sea, yo como que me parece que hay algo también como muy potente en las concentraciones de discapacidad, que de la nada ves a muchas personas con discapacidad juntas, que es como extraño porque, bueno, somos una minoría, eso no quiere decir que no existamos justamente, pero somos una parte pequeña de la población y yo no, o sea, a diario fuera de los centros de rehabilitación no me encuentro con muchas personas con discapacidad y es como re lindo poder ver cómo esos cuerpos que no son esperados en la lucha, están ahí en la lucha y muchos hablan y toman el micrófono. Es como una situación muy particular y que se diferencia a otras marchas a las que yo he ido, porque siento que en otras marchas yo veo personas con discapacidad, pero son la minoría, en cambio ahí somos mayoría. Y sí por ahí, o sea, por un lado, o sea, nos viene bien, pero por otro, a la vez lo pienso como esto del estigma, porque siento que con otras discusiones como el tema del financiamiento universitario, por ejemplo, que bueno, que por ahí la gente dice, como estos cucas, o sea, si querés que la universidad se financie, evidentemente sos de izquierda, como reducir la discusión a eso, siento que eso no pasa con la discapacidad, como que se traza un límite como, no, con las personas con discapacidad no, y, o sea, ok, está bien, porque sí, es verdad, pero debería ser así con otras causas también, pero creo que se marca como eso con la discapacidad. A mí me hace un poco de ruido esto de como la lucha de los más vulnerables o más débiles, porque siento que un poco se reproduce ese estigma, como que por ahí veo en los comentarios como se metieron con los más débiles, y no sé si está bueno como seguir reproduciendo eso. Es como, o sea, obviamente, qué sé yo, necesitamos apoyos o necesitamos que la sociedad se adapte, digamos, no solo como espacialmente, sino también socialmente y como vincularmente. Pero eso no sé si quiere decir que seamos débiles y como que no, acá se traza la línea. Tipo, siento que como esa sensibilidad que se genera con las personas con discapacidad, que está buena igual, no debería venir, claro, no debería venir como desde el estigma de como pobrecitos, sino de como, bueno, esta gente necesita estos apoyos y no están siendo dados. Y siento que esa sensibilidad sería hermoso que se trasladara a otras causas, como el financiamiento universitario, como, no sé, la lucha por los desaparecidos, como que siento que la línea se traza cuando las personas son débiles y como que no pueden luchar por sí solas. Creo que en las concentraciones se demuestra que las personas pueden agarrar el micrófono por sí mismas y declarar lo que está pasando con su situación como persona con discapacidad. Hay algo que siempre conecta con nosotros, al menos con nuestra infancia, y es cuando por ahí nos vemos, en el caso tuyo, cuando ves quizás un montón de gente que te está aplaudiendo, porque, quizás hay muchos que se emocionan con las palabras que vos das, con la voz que levantás por un montón de gente que quizás no puede, no quiere, o sinceramente no tiene ganas de agarrar un micrófono. ¿Qué crees que opina Pilar Pequeña cuando ves, por ejemplo, que mucha gente que te está aplaudiendo así, che, bueno, vamos todos juntos a pelear por esta causa, tenemos que lograr esto? Digo, en el caso de la emergencia en discapacidad, pero en el día a día y en lo cotidiano, o también en un aula, por ejemplo. Sí, siento que, o sea, yo de chica me sorprendería bastante, pero a la vez yo cuando era chica como que tenía tenía bastante actitud de como que no me importa, digamos, si alguien de afuera opina o me ve. Tipo, siento que me importa más ahora lo que la gente piensa de mí que cuando era chica. Entonces creo que me sorprendería, pero lo entendería. Es como, ok, sí, está ahí hablando. Y nada, y como que a mí me gusta, o sea, noto que me gusta mucho expresarme porque eso veo como del otro lado la emoción o el aplauso que a mí me interpela. Y siento que interpela a otros también y eso está bueno. Y de hecho como que hay como una anécdota que se me vino a la cabeza cuando vos me dijiste eso, que fue muy tierno. El año pasado, al principio, como digo, yo leía documentos, digamos, ajenos y después leí un poema que habíamos escrito con mi hermana y con otra compañera del proyecto sobre todo esto que estaba pasando. Entonces, como también interpelar desde la literatura es como súper importante para mí y es como que es lo mejor que logramos, creo. A mí me gusta, bueno, claramente me gusta mucho leer y me interpela, entonces me gustó interpelar de ese lado. Y después de leer el poema, se acercó una nenita chiquita que tenía bastones, creo. Y como que no se animaba a hablarme, pero la madre me dijo como que la nenita me quería decir que le había gustado mucho mi discurso. Y eso como que me pareció fuerte porque, o sea, yo cuando era chiquita, capaz, eso, ver a otra persona con discapacidad hablando hubiera sido re importante.
Tipo, de hecho, yo en discapacidad empecé a militar hace poco. Tipo, hace poco empecé a darme cuenta como, ok, merezco derecho, no, mentira. Pero como que hace poco empecé como a ser más consciente, digamos, de Sujeta política, digamos, que claro, tiene derecho a tal cosa. claro, y también como la discapacidad no es algo individual, sino también colectivo y tiene que ver con la accesibilidad y todo esto. Y siento que quizás si yo hubiera visto a alguien de chica decir eso, digamos, enfrente de muchas personas, en una situación muy complicada, capaz me hubiera hecho otro clic y capaz que desde antes militaba, qué sé yo. Y nada, eso fue re lindo. Hay ciertas referencias que van marcando nuestra vida. Claro. ¿Qué es lo que te mueve la literatura? Que recién mencionaste también, y es una parte ahora tuya, obviamente, de ser estudiante de lengua. Uh-huh. ¿Qué es lo que te mueve adentro el escribir, el leer, el escuchar? Bueno, yo leo desde que tengo memoria, leo o me leen. Y siento que, no sé, siempre me gustó mucho como que siempre me había gustado mucho la literatura, como poder escapar a otra realidad. Pero a partir de, empezar la carrera y como ver más cosas sobre la literatura, como que ahora la literatura no solamente me gusta porque puedo escapar a otra realidad, sino porque puedo entenderme mejor a mí y entender mejor nuestra realidad, porque creo que la literatura tiene una fuerza muy importante que es contar la realidad desde otra parte, diferente a una noticia periodística, no por denostar ningún tipo de otro, ninguno de los otros discursos, pero la literatura tiene como una forma específica sensibiliza, que no aparte. sé, claro, sensibiliza desde otro lado, y también a partir de la vida de otro te podés sentir como cerca de alguna manera, y creo que eso es lo que moviliza y como decir algo de otra forma diferente, por ejemplo en este poema que hicimos sobre estar en la plaza y encontrarnos, como creo que evidentemente es diferente a leer un documento que se pronuncie en contra de lo que está pasando o ver una noticia en la tele, o sea, es diferente y como que siento que interpela más como desde la sensibilidad. Creo que eso, eso me mueve la literatura y hace relativamente poco escribo, que escribir sí como que te libera, o sea, lo que llevas adentro siento que es como que sacas o expulsas algo que te hace daño, que capaz te puede seguir haciendo daño, pero aunque sea está en la escritura, digamos, está afuera. Y se puede compartir con otros, eso es importante. Es una terapia súper interesante. Interesante, sí. Yo de vez en cuando, viste, cada uno... Sí, está bueno. Y no hace falta también escribir, digamos, hacer un poema, digamos, sino hacerlo como forma terapéutica. Sí. Ya para ir cerrando la entrevista y yendo a la pregunta que es clave, que nuclea este segmento, la pregunta de Eco, ¿cuáles son tus ecos simbólicos o sonoros que tenés dando vuelta en la cabeza día a día y que te marcan y que marcan en el día a día a la Pili González que es hoy? Bueno, la literatura es una claramente. Bueno, así como un momento en realidad que se me viene a la cabeza que, lo viví relativamente hace poco en una clase de literatura argentina, que una profe nos decía como que a mí me gusta la literatura porque sé que cuando leo literatura, me doy cuenta que estoy viva porque me pasan cosas adentro, se me hace un nudo en la garganta, se me pone la piel de gallina, y creo que eso es como bastante representativo de lo que a mí me pasa con la literatura y el lenguaje en general, poder expresarme y hablar con otros es como lo que me salva, digamos. Creo que eso. Qué hermoso. Gracias, Pili, por estar acá. Gracias a por ustedes, venir al sí. estudio, por compartirnos, por compartirnos de vos y también por compartir la lucha. Y también por eso te agradezco, por mantenerte siempre en pie de lucha y por alzar la voz por los demás. Gracias a ustedes por invitarme. Pilar González, estudiante de letras. ¿Es letras o lengua y literatura? Lengua y literatura, pero yo también leí letras para ser más corto. Listo, porque si no, ahí cortamos camino. Y también activista y militante por los derechos de las personas con discapacidad, haciendo una nueva entrevista a Nico Calleje.